tardes, mis hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Le pido que así de pie me acompañe, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 hasta el 27. Vamos a leer alternadamente. Muy bien, si ya lo tenemos, inicio yo, siguen ustedes y nos unimos en el versículo 27. Dice así la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para significar que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y juntos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Como ustedes sabrán, estamos siguiendo la predicación expositiva versículo a versículo de la primera carta de Juan. Y la finalidad de la predicación expositiva es precisamente hablar sin saltarnos, hablar lo que el Señor ha dicho sin que nosotros busquemos cambiar lo que Él dice. Y el día de hoy, como ustedes notaron, nos acercamos a un texto muy interesante, porque menciona al anticristo. Y quizá el día de hoy a muchos cristianos escuchar del anticristo los llene de temor, de duda, de incertidumbre o de impotencia de saber qué es el anticristo, quién es, cuándo vendrá. Pero lo que escribe el apóstol Juan no es para llenar a sus lectores y no es para llenarnos a nosotros de miedo. Si usted nota, y cuando leemos en las Escrituras, cuando los apóstoles, los autores hablan sobre los tiempos postreros, sobre el fin de los días, sobre la venida de nuestro Señor, no lo deja como un simple dato, una información que simplemente están dando. Ellos hablan a la luz de vivir en el último tiempo, en los postreros días, y dan mandatos que nos llenan de seguridad, que nos llenan de confianza. Y ese es el propósito con el que el apóstol Juan escribe este pensamiento que estaremos estudiando, de los versículos 18 al 27. A la luz del último tiempo, los cristianos no deben vivir con temor, no deben de vivir con miedo, sino con confianza y seguridad, primero en la venida del Señor, también que Él ha vencido. Pero a la luz de esto, y mientras estamos en esta vida, nos hace un llamado a permanecer. Ese es el título de nuestro sermón: permaneced. Y el apóstol menciona que debemos permanecer en tres cosas. La primera, permanecer en la iglesia. La segunda, permanecer en lo que hemos sido enseñado, como él dice, en lo que habéis oído desde el principio. Y la tercera, permanecer en Él, permanecer en Cristo. Ahora vamos a entrar en nuestro primer encabezado, que es permanecer en la iglesia. Y el apóstol inicia su pensamiento no agregando algo nuevo, no mencionando nueva enseñanza, sino trayendo a la memoria de sus lectores: hijitos, un término muy cariñoso para el apóstol a sus creyentes de la iglesia. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis.
los está trayendo a la memoria lo que ellos ya habían escuchado y aprendido, que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, hermanos, el último tiempo, como menciona aquí el apóstol Juan, también tiene como sinónimo los términos postreros días, los últimos tiempos, y los autores lo utilizan de manera intercambiable refiriéndose a ese periodo de tiempo entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y su regreso en gloria. No esperamos un reino de 1000 años literales, no esperamos un rapto secreto, estamos esperando la venida de nuestro Señor en gloria. Amén. Y ese es el periodo, que así se conoce, así lo llaman los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, el último tiempo, los postreros días, entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor. Y lo que el apóstol está recordando es que en este tiempo está caracterizado por el surgimiento y la manifestación de anticristos. Esto ellos ya lo habían escuchado. Si puede, por favor, acompañarme a 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, un sinónimo para el último tiempo, los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que Juan nos enseña aquí, de la misma manera y relacionado con lo que comprende toda la enseñanza escatológica de la Biblia, es que hay un anticristo. Hay un anticristo en estos últimos tiempos, y él lo identifica como un sistema, como una manera de pensar o un gobierno que ya está operando en nuestros días. A partir de la primera venida de nuestro Señor, este anticristo está operando. Y también él lo llama en el capítulo 4 de su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, lo llama espíritu del anticristo. Y este espíritu, este sistema que está en oposición a Cristo, mis hermanos, está el día de hoy presente. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo. Eso es lo que caracteriza este último tiempo, y es lo que el apóstol les está trayendo a la memoria. Y estos anticristos, Juan nos deja ver que pertenecían a su iglesia, pertenecieron a la comunión en donde estaban los creyentes. Estaban en sus reuniones, probablemente cantaron, alabaron al Señor, se gozaron, participaban en la adoración congregacional, pero especialmente conocían la verdad del Evangelio. Sin embargo, Juan nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos nunca pertenecieron a la iglesia de Cristo. Realmente nunca fueron salvos. Y esa salida de ellos es una manifestación para todos los cristianos, que no todos son de nosotros y que estamos ya en el último tiempo. Por eso, mi hermano, quiero primero que tengas presente, que tengas muy presente, que estamos en el último tiempo. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor. No estamos esperando ser raptados secretamente. No estamos esperando que el reino de Israel sea restablecido por 1000 años. No, estamos esperando a nuestro Señor. En otras palabras, lo que el apóstol Juan está diciendo es que sabemos que vivimos en el último tiempo, porque ya muchos han apostatado de la fe y se han ido de nosotros. Esto es el contexto en el que el apóstol comienza a hablar a los cristianos. Y ante esta realidad, como les mencionaba, no es para que tengan miedo, no es para que vivan asustados ni con la expectativa de quién es el anticristo, de cuándo vendrá el Señor. No lo sabemos. Lo que Juan les dice es para llenarlos de confianza y les hace el llamado a permanecer.
¿Y cómo más los va a llenar de confianza? Sino diciéndoles que vosotros tenéis la unción del Santo. Y la unción del Santo, mis hermanos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Y es por medio del Espíritu Santo que los cristianos a los que escribe Juan y nosotros conocemos y sabemos la verdad del Evangelio. Ellos no ignoran la verdad porque el Espíritu Santo está en ellos. Ellos tienen la unción del Santo. Mi hermano, es imposible que nosotros leamos esto, que nosotros aprendamos esto y no llenarnos de gozo y de confianza. No llenarnos de esa esperanza de que el Señor habita en nosotros. Juan agrega que por medio del Espíritu Santo ellos conocen, creen la verdad y pueden identificar a los falsos maestros, o en este caso podemos llamarlos a esos herejes, porque ninguna mentira procede de la verdad, versículo 21. Y Juan hace la pregunta retóricamente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El mentiroso niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo se puede ser un mentiroso? Bueno, el mentiroso es aquel que sabe la verdad. El que sabe la verdad, pero aún así, habiéndola conocido, habiendo gustado de la comunión y del poder del Señor, se aparta, se va voluntariamente para creer una mentira. Por eso el anticristo es mentiroso, y el que es mentiroso es anticristo. Y negando al Hijo, a Jesús, el Hijo de Dios, también niegan al Padre. Miren lo que dice los versículos, la mitad del versículo 22 y 23. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. A pesar de que Juan dice que aquel que es anticristo niega a Cristo, también ellos se apartan del Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan está trayendo a la memoria las enseñanzas de Jesús cuando él dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, inseparables. Y también en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí, sino por Cristo. Y por ello concluye el apóstol su pensamiento, su argumento en estos versículos, que el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Esto nos debe de llevar a nosotros, mis hermanos, al día de hoy, al siglo XXI, primeramente a reconocer que estamos viviendo en los últimos tiempos. La iglesia del primer siglo vivió los últimos tiempos, la iglesia del segundo, tercero, cuarto, los reformadores, los puritanos, y en nosotros el día de hoy estamos viviendo en el último tiempo. Y en este último tiempo se levantarán anticristos, surgirán anticristos. Pero nosotros debemos permanecer en la iglesia. Nuestro llamado es a permanecer en la iglesia, por eso el apóstol escribe, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Ahora hay que aclarar esto, es muy importante en nuestros días. Quizá usted esté pensando en ese hermano que se fue de una iglesia local o que se fue de nuestra misión y usted diga, bueno, es que se fue porque él es anticristo. No necesariamente. Lo que Juan escribe aquí no es refiriéndose a que todos los que se van de una iglesia local son anticristos. Nosotros debemos, a la luz de este texto, entender que hay muchos hermanos que por razones secundarias, llámense liturgia de la misión de la iglesia, la adoración, el estilo de la música, entre otras cosas muy secundarias, ellos se van, pero se congregan en otra iglesia local, se congregan en otra iglesia donde la predicación es fiel, donde es la palabra de Dios lo que se enseña. Ellos no son anticristo. En cambio, y completamente opuesto a esos hermanos que seguimos llamando hermanos, están aquellos que se apartan, se van de la iglesia por creer una mentira. Se apartan principalmente, como dice aquí el apóstol Juan, porque niegan que Jesús es el Hijo de Dios.
porque niegan su divinidad. Ellos sí son anticristos. Cipriano de Cartago, un padre de la iglesia del tercer siglo, dijo, y escuche bien, fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y no está diciendo, no le está dando el poder a la iglesia como una institución por sí misma que es salvadora, por ser una iglesia simplemente, sino que las palabras de Cipriano nos llevan a entender que la iglesia no salva por sí misma, sino que la salvación está en la iglesia por medio de la palabra y el poder del Espíritu. Por eso nosotros debemos permanecer en la iglesia de Cristo. Nuestra confesión de fe, la segunda confesión de fe de Londres, capítulo 26, párrafo 2, dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Cristo, a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales como negar la divinidad de Jesús o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Nuestras iglesias, mis hermanos, nuestras congregaciones locales deben de estar llenas de la palabra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, llama a la iglesia en su primera carta a Timoteo como columna y baluarte de la verdad. La verdadera iglesia, mis hermanos, es aquella que predica, que enseña la palabra de Dios sin adulterarla, sin cambiarla. Predica el Evangelio de Jesucristo. Y nuestro llamado es, a mientras vivimos en este último tiempo, permanecer en la iglesia. Debemos, por ende, congregarnos constantemente. No por cumplir una asistencia, para ver a mis hermanos, no para que digan que sí fui a la iglesia, no para que digan que estuve el día del Señor, sino porque aquí adoramos a Jesucristo. Aquí profesamos que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. También, mi hermano, no solo los domingos es importante que te congregues, si bien es el mandamiento, también participar de aquellas reuniones donde se predica, se enseña la palabra de Dios, quizá con uno o dos hermanos, pero que se mantenga siempre en la palabra, y eso nos ayudará a nosotros a permanecer en la verdad, a conocerla y a permanecer en ella. Y también, mis hermanos, debemos no solo permanecer en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia, sino en lo que nos ha sido enseñado, lo que se enseña dentro de la iglesia, la verdad, lo que Juan llama, lo que hemos oído desde el principio. Y este es nuestro segundo encabezado: permanecer en lo que hemos aprendido. Ahora, el versículo 24 sigue el contexto de todo lo que está hablando sobre el anticristo. El apóstol Juan menciona que ellos estaban en la iglesia, pero salieron de ella, no permanecieron ahí, ni en su verdad. Por tanto, nosotros tenemos el mandato, y los cristianos, los creyentes a los que escribe Juan, de permanecer en lo que han aprendido y en la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Lo que corresponde a la enseñanza desde el principio, como dice el apóstol Juan, lo que habéis oído desde el principio, es el Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo. Es lo que ya han escuchado, es esa verdad que les viene recordando una y otra vez. Es muy reiterativo Juan, no es algo completamente nuevo que les está enseñando, sino que les está diciendo: permanece en lo que ya sabes. Lo que ya sabes, mantente firme ahí. Ellos lo conocen muy bien. Y vemos otro ejemplo de esto en el versículo 7 del capítulo 2. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. En pocas palabras, Juan les manda a los creyentes, a los cristianos, a permanecer en aquello que ya conocen desde que se les anunció el Evangelio. A permanecer. Que permanezcan en su confesión, como dice en el versículo 23, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. A confesar al Hijo de Dios. Ahora podemos desempacar o descomponer un poco el pensamiento de Juan en estos versículos.
En primera instancia tenemos el mandato. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ese mandato es mantenerse, es permanecer en la enseñanza que ya han recibido sobre la persona y la obra de Jesucristo. Les pido que por favor me acompañen al Evangelio de Juan, porque Juan hace mucho eco sobre lo que él escribió en el Evangelio. Juan 1:1, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta iglesia ya tenía muy presente la preexistencia de Cristo, de Jesús como el Hijo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que ellos ya habían escuchado es la verdad de Jesucristo, siendo el Hijo de Dios quien se encarnó, quien vivió y habitó entre los hombres. Además, ante esto, es necesario sumar todo el consejo de Dios, es decir, toda la Biblia, toda la Escritura. Todo eso es palabra de Dios. Y ese es el mandato de Juan. Ahora, tenemos también el resultado de obedecer ese mandato. Juan dice: si lo que habéis oído desde el principio, en su primera carta, permanece en vosotros, si ustedes obedecen el mandato, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mi hermano, si nosotros permanecemos en la verdad, en la palabra de Dios, estaremos permaneciendo en comunión con Dios. Eso es lo que está enseñando Juan. Y quiero que note, o si ya lo vio, que Juan menciona primero: permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permaneceréis primero en el Hijo y en el Padre. Y esto es intencional, porque como ya leímos, es necesario estar primero en comunión con Cristo, con el Hijo de Dios, para poder estar en el Padre. Es imposible llegar a Dios, llegar al Padre, sin Cristo. Y esto era lo que muchos de estos falsos maestros enseñaban, que ellos tenían al Dios verdadero, que ellos tenían al Dios de la Escritura, pero no veían a Jesús como su Hijo. Y lo que nos dice es que permanezcamos en su palabra para permanecer en comunión con Dios, con nuestro Dios trino. Y también vemos en el versículo 25 la promesa que recibimos de ese resultado. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Y esto vuelve a traer a la memoria la enseñanza de Jesús por medio de la fe en Él. Acompáñeme nuevamente, o si está en Juan capítulo 3, versículo 36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y mira también el capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en Cristo, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Y Juan nos recuerda y nos vuelve a enseñar que solo a través de Cristo recibimos la promesa de la vida eterna. No hay más. Es imposible. De esta manera nosotros aprendemos el día de hoy, y debemos recordar la gran necesidad. No me voy a cansar de repetírselos, hermanos. Yo creo que en cada sermón lo diré. Tenemos una obligación y una necesidad de predicarnos el Evangelio nosotros mismos. Antes de ir a un maestro, a un pastor, nosotros debemos despertar por la gracia de Dios por las mañanas y recordar el Evangelio. Recordar quién era yo, quién soy, quién es el Hijo de Dios, lo que hizo por mí.
¿Y a dónde voy? Es necesario predicarnos nosotros mismos el Evangelio, primeramente. Cuando nos predicamos el Evangelio, traemos a la memoria a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera también podemos permanecer en esa comunión. Por medio del estudio de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo, conocemos más a Dios. Y conociéndolo más, lo adoramos más, sabemos lo que le agrada, sabemos lo que le desagrada, hacemos lo que Él nos pide, lo que a Él le gusta, aborrecemos lo que Él aborrece, lo que Él no quiere. Y así, mis hermanos, permanecemos y crecemos también en la comunión con Dios. Sin embargo, este conocimiento, este permanecer en la verdad no es simplemente algo intelectual, algo que me llene la mente. No se puede ser transformado simplemente por saber algo. Nuestro conocimiento debe ser transformador. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y este amor lo expresamos entre nuestros hermanos, lo expresamos al mundo, lo expresamos con buenas obras, lo expresamos como dice en el capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, 4 y 5. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es muy importante, mis hermanos, no solo confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, sino también demostrar con nuestras acciones que creemos que Jesús es el Cristo. Una frase que escuché hace algunos días que me gustó mucho es que la teología alimenta o es el combustible para la doxología. Nuestro conocimiento de Dios es el alimento para nuestra adoración a Dios y también lo adoramos por medio de nuestras acciones. Por ello, mis hermanos, el mandato es a permanecer en lo que hemos sido enseñados, en la verdad, tanto en la iglesia, donde se predica la verdad de Cristo, como personalmente nosotros en sus escrituras, para de este modo poder permanecer en Él. Y ese es nuestro tercer encabezado, permanecer en Él. El versículo 26, Juan vuelve a decir algo sobre los anticristos. Esto os he escrito sobre los que os engañan. A estos anticristos, a estos mentirosos, no les basta solo con negar al Hijo de Dios. No les basta estar cómodos en sus mentiras, sino que también buscan engañar, buscan hacer caer y desviar de la verdad a aquellos que están en la verdad. Los quieren desviar. Es lo que Juan dice sobre lo que os engañan. Antes de salir de la iglesia, ellos buscaban adoctrinar con sus mentiras a los cristianos. Esto nos deja ver una creciente oposición, que el espíritu del anticristo no solo niega, no solo está en contra del Hijo de Dios, sino que también busca engañar. Y mis hermanos, es necesario que nosotros hablemos de esto, porque las palabras de Juan, siendo inspirado hace muchos años, hace muchos siglos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver que estos engañadores tuvieron y siguen teniendo éxito. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo y seguirán levantándose anticristos. Y al día de hoy vemos muchas falsas religiones. Vemos grupos y sectas que niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Uno de ellos son los testigos de Jehová. Ellos afirman estar en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, ellos afirman adorarlo, permanecer en comunión con Él, pero niegan a su Hijo. Niegan que Jesús haya descendido del cielo, el Hijo de Dios vino y se encarnó. Y ellos dicen que es un simple hombre, que murió, que vivió y murió, y ahí quedó. Ellos dicen eso. También el hinduismo.
el budismo, estas religiones o sectas, no sé cómo llamarlas, extrañas, donde solo se enfocan en lo moral, ven a Jesús como un gran maestro, como un profeta, como un hombre común, corriente, como un pecador. Y eso, mis hermanos, es anticristo. Eso es verdaderamente anticristo. Estar en contra de la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Juan no nos deja con eso solamente. Como ya les decía, la Escritura no nos dice, no es pesimista respecto a esto, respecto a estas verdades, sino que nos da una esperanza y una confianza de que tenemos un escudo protector. Tenemos a aquel que nos defiende y nos ayuda a no caer en estos engaños. Y Juan lo reitera, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis. Está hablando del Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a permanecer en Cristo, que nos ayuda a no ser engañados. Y Juan, siguiendo el versículo 27, nos da 4 características, a la luz de este texto, 4 características del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos de Dios. La primera característica, lo recibimos por Cristo. Vamos a estar revisando algunos versículos del Evangelio de Juan. Si gusta quedarse ahí, acompáñame a Juan 14. Juan 14, la primera mitad del versículo 16. Mira lo que dice la primera mitad de este versículo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús ruega al Padre. Y ahora ve conmigo a Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Recibimos al Espíritu Santo, mis hermanos, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo obra en cada uno de los hijos de Dios. La segunda característica es que permanece en nosotros. Ve nuevamente a Juan 14, ahora la segunda mitad del versículo 16. Lo voy a leer todo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, es lo que está diciendo Juan, permanece en vosotros. Y esto es un consuelo también, mis hermanos, porque a pesar de que somos pecadores aún, a pesar de que seguimos cayendo, el Espíritu Santo no nos abandona, no nos deja cada vez que pecamos. El Espíritu Santo habita, Dios mismo habita en nosotros todos los días de nuestras vidas. La tercera característica en Juan 14:26 es que nos enseña todas las cosas. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos hará retorcernos en el piso. Y nos hará bailar de alegría. Y nos hará saltar y gritar descontroladamente. No, Jesús nos enseña que la obra del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Jesús ha dicho. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros estemos en permanencia, estamos en nuestra comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Es solo por su guía, es solo por su obrar, su poder en cada uno de nosotros que podemos permanecer en lo que hemos escuchado, en la verdad, en lo que vemos en la iglesia, donde se enseña la verdad, y podemos permanecer en Cristo. Y necesitamos estar en Cristo porque, como dice Juan 15:5, acompáñame ahí, y si puedes subraya estos textos porque son vitales. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin Cristo, mis hermanos. Por tanto, siendo reiterativos, como Juan, somos llamados a mantenernos en la palabra de Dios para evitar ser engañados, para identificar esas falsas doctrinas, esas doctrinas de demonios, y para defender la verdad de la mentira. También para crecer en nuestra fe y en la verdad, permaneciendo en la Biblia, en el estudio constante y concienzudo de la palabra de Dios, es que podemos permanecer y crecer también en comunión con nuestro Dios Trino. Todo esto debe ser bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Pero antes de seguir, es necesario explicar lo que el apóstol dice. Mira lo que dice conmigo en el 1 de Juan, versículo 27 del texto que estamos estudiando. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es necesario aclarar esto. Lo que escribe Juan no nos lleva a pensar que nosotros recibimos toda la enseñanza así. No, eso no es lo que nos lleva a ver. Lo que Juan habla es que el Espíritu Santo nos enseña la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Él nos enseña porque Él es el Maestro, Él es el que inspiró las Escrituras. Por tanto, el Espíritu Santo obra y siempre va unido, va de la mano, inseparablemente con la palabra de Dios. Y ante esto debemos evitar dos extremos. El primero, el extremo espiritual. Un extremo espiritual. El Espíritu Santo sí nos enseña todas las cosas, sí nos permite permanecer en lo que hemos aprendido, pero no lo hace por medio de epifanías. No sufrimos éxtasis en el que de un momento a otro perdemos el conocimiento y de repente ya conocemos todos los misterios, toda la palabra de Dios. Ese no es el obrar del Espíritu Santo, y no es lo que está diciendo aquí Juan. La obra del Espíritu Santo siempre va acompañada de la palabra de Dios, y también debemos evitar ese extremo intelectual. Es muy importante, mis hermanos, conocer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, aplicarla. Pero un conocimiento que nos lleve a un extremo intelectual, solo de lo que pienso, solo de lo que sé, que no se extienda, que no vaya a lo espiritual, es infructuoso, no me sirve de nada. El conocimiento de la Biblia con el objetivo de llenarme la mente, de verme como un erudito bíblico, académico, dando clases y conferencias donde quiera que voy, solo por mi conocimiento, no me sirve de nada para permanecer en mi Señor. Otra vez, la obra del Espíritu Santo siempre utiliza la palabra de Dios. No podemos separarlos. Joel Vicky menciona, citando a John Owen, un puritano, la palabra es la luz objetiva por la cual el conocimiento de Cristo es transmitido a nuestras mentes. Sin las Escrituras no podemos ver nada de Cristo. Nada, sin las Escrituras. Por otro lado, el Espíritu es la luz que ilumina. Y quiero que note mucho ese término, ilumina nuestra mente por medio de las Escrituras para contemplar y discernir la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Termina diciendo, el Espíritu que escribió las Escrituras obra por las Escrituras. Lo que Juan escribe diciéndonos que Él nos enseña la verdad es que el Espíritu Santo nos capacita y nos transforma para creer la verdad del Evangelio, para creer y entender lo que nosotros leemos. También cuando estamos en días como el día de hoy, que hay predicadores, que hay maestros, lo que nosotros aprendemos, o si usted sale de aquí y dice, wow, esa fue una enseñanza muy buena, esa enseñanza me llegó, me tocó, no es por la habilidad del predicador, no es por el maestro, quien es muy elocuente o que tiene mucho conocimiento, mi hermano. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros
enseñándonos todas las cosas. Y si usted escucha a un maestro enorgullecerse por lo buen maestro que es, porque todos le entienden, tenga cuidado. Porque incluso el apóstol Pablo reconoce la obra del Espíritu Santo en su predicación. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Mira las palabras de Pablo, el apóstol Pablo, un gran predicador y un hombre erudito en el conocimiento de la ley. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, si hay un buen maestro, no es porque él haya hecho algo, sino por el obrar y la gracia de Dios. Por ello nosotros siempre, y mi recomendación es antes de que siquiera abra su Biblia, ore al Espíritu Santo, ruegue, ayúdame Dios a entender lo que tú has escrito para mí. Ayúdame a entender las palabras que tú inspiraste en los autores. Pero sobre todo y especialmente ayúdame a aplicarlo, a vivirlo en mi vida, a permanecer en ti, a que lo que estoy leyendo, lo que tú me estás enseñando, me lleve a permanecer más y más en Cristo. Ahora, mis hermanos, también el autor Arthur Pink hace la pregunta: ¿y cómo puedo yo saber que lo que aprendí viene del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo saberlo? La respuesta que él da no es simple, pero es sencilla. Porque lo que yo aprendo me transforma. Lo que yo leo en la palabra de Dios me cambia. No me quedo como soy. De esa manera sé que el Espíritu Santo está obrando en mí. Ahora, mis queridos hermanos, y especialmente amigos que nos acompañan en esta tarde, ya hemos escuchado la enseñanza bíblica, las palabras del Espíritu Santo. Estamos en el último tiempo, y este último tiempo fue inaugurado con nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Nosotros somos pecadores, tenemos una deuda impagable ante Dios por nuestro pecado, y no hay ninguna obra, ninguna cosa que nosotros podamos hacer para ganar esa salvación. Por eso tuvo que venir el Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que encarnarse para demostrar su amor a nosotros y salvarnos. Él habitó en esta tierra, vivió perfectamente en obediencia a Dios, lo que nosotros no podíamos hacer. Nos representó en su vida, en su obediencia, y murió la muerte que nosotros debimos morir. Y esto lo hizo por amor a nosotros, para justificarnos y para librarnos de la condenación eterna. Como está escrito en Romanos, que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tuvo que ser Él, el Hijo de Dios. Tuvo que ser Él. Y si bien quizá tú no te consideres anticristo el día de hoy, no dices tú, bueno, es que Jesús no es el Hijo de Dios, pero tampoco dices, bueno, es que yo no voy a creer en Él porque esto no es para mí. El Señor nos dice que el que no es conmigo es contra mí. Y tanto el anticristo como aquellos que estén fuera del Hijo de Dios irán a una condenación eterna en el lago de fuego, donde sufrirán la ira de Dios eternamente. Por eso la invitación que te hacemos el día de hoy como iglesia es que vengas a Cristo. Ven a Cristo. Por medio de la fe en el Hijo de Dios vas a tener comunión con el Dios Trino. Y la promesa que recibimos por creer en el Hijo de Dios es la vida eterna. La vida eterna en Él. Hermanos, nosotros no debemos vivir con temor.
No debemos vivir con miedo, con incertidumbre de saber que estamos en el último tiempo donde se levantarán muchos anticristos, donde la maldad acrecentará. Debemos tener confianza, debemos estar llenos de seguridad de que no estamos solos. Como dijo Jesús, no estamos huérfanos, no estamos por nuestra propia cuenta. Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, habita en cada uno de los hijos de Dios, en aquellos que han creído en Él. Y esto nos debe de llenar de gozo. Estamos en el último tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Señor está cerca. Nuestro Señor está cerca. ¿Cuánto? No sabemos. No sabemos qué tan cerca esté. Pero cada día que pasa, está más cerca, más cerca. Y eso nos debe de llenar de gozo. Y aunque no debemos vivir con temor, debemos mantenernos vigilantes mientras estamos viviendo en este último tiempo. Por eso el apóstol Juan hace el llamado de permanecer en Cristo. Permanecemos y crecemos en nuestra comunión con Dios, permaneciendo en su iglesia, permaneciendo en su palabra y por la dirección y la guía del Espíritu Santo, permaneciendo en Él. Por eso, mis hermanos, esta enseñanza nos debe llenar de gozo y de anhelo al decir: ven pronto, Señor. Pero mientras estoy aquí, ayúdame a permanecer en ti por medio de tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, te damos gracias porque eres grande, Señor. Eres glorioso. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por pecadores. Te damos gracias, Señor, porque tú mismo nos ayudas a permanecer en ti. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas, nos das la confianza y porque en ti tenemos vida eterna. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir confiados, con gozo y con ese anhelo de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Queremos verlo en gloria, Señor, y queremos habitar eternamente contigo. Bendícenos, Señor, durante el resto de este día. Permítenos gozarnos en tu palabra, Señor, y glorificarte el resto de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.